Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas por parte de la iglesia tradicional, culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento se denomina la Reforma. Bienvenidos a la edición 203 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Soy Isabel de Estrada de la ciudad de Guatemala. Hoy estaremos hablando las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Pero de Martín Lutero. Y para este tema se encuentra con nosotros la teóloga Marga de Oaxaca, egresada del CETECA, quien compartirá este tema. Así que bienvenida, Marga, a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, Isabel, de nuevo por invitarme y por hablar acerca de este tema tan relevante para nuestra vida como creyentes, pero también como mujeres, ¿verdad? Que creemos en el Señor Jesús y que estamos formando a una nueva generación, ¿verdad? Para enseñarle a nuestros hijos, para compartir con ellos, pero especialmente porque, como tú bien dices, esto realmente convulsionó, ¿verdad? A Europa, la Europa de esa época. Muchas gracias de nuevo. Okay, gracias a ti, porque el Señor te ha dado esos talentos y los estás colocando a la disposición, ¿verdad? El don de la enseñanza para que podamos aprender más de la palabra de Dios y en este caso, en este tema, ¿verdad? Que es acerca de las 5 solas. Entonces Las quisiera 5 solas. preguntarte, ¿a qué se refiere la sola escritura? Muy bien, gracias Isabel. La sola escritura es una de las varias tesis, ¿verdad? En nuestra época diríamos los blogs, ¿verdad? Ese material que usamos a veces para leer. Resulta que Martín Lutero era un monje agustino que se empezó a sentir incómodo con todo esto que estaba sucediendo allá en Roma. Él hizo un viaje, ¿no? Como una peregrinación. Y resulta que cuando él vio y entró, ¿verdad? A eso tan suntuoso que él vio como la gente entraba de rodillas. Él mismo venía también de rodillas, ¿verdad? Entrando, y él se dio cuenta que realmente qué estaba haciendo allí, haciendo eso. Y entonces, por curiosidad, él empezó a estudiar la palabra del Señor. Entonces, la sola escritura, como tú has dicho, se refiere a un término o un vocablo latín que significa únicamente la escritura. Eso es lo que significa. Eh, Viendo estas bases, vamos a decir así, ¿verdad? Las bases. Dice que en latín, que era el idioma que se manejaba o la iglesia manejaba en esa época, es una herencia del Imperio Romano. La Biblia había sido traducida al idioma latín. Tú te recuerdas que en la cruz del Señor aparecían 3 idiomas, ¿verdad? Encima de él, cuando el Pilato puso, el letrero fue escrito en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad? Esos eran los 3 idiomas. Así que desde ahí tú puedes ver la importancia de este idioma. Así que la Biblia, traducida al latín, es la versión que se llama la Vulgata Latina, una de las traducciones a este idioma, ¿no? Al idioma latín. Así que en latín, de nuevo, lo repito, la palabra sola significa únicamente. Así que cuando hablamos de la sola escritura, ¿verdad? Y aquí aparecen las cinco, como sentadas, ¿verdad? En las bases de unos postes, vamos a decir así, ¿verdad? Para decirte que esto tiene que ver en lo que está basado todo lo que Martín Lutero escribió. Como tú bien decías, fueron 95 tesis, ¿verdad? O sea, 95 blogs, vamos a decir así, para tratar, ¿verdad? O 95 monografías, vamos a decirlo, ¿sí? Y estas cinco que hemos mencionado, pues resumen todas estas 95, ¿verdad?
Ok, muchas gracias. Entonces, en este momento, pues, también vamos a ir comprendiendo un poquito, ¿verdad?, del contexto histórico en donde Sí, esto se realizó. Ya nos explicaste acerca de que viene del vocablo latín, ¿verdad? Viene del latín, que era sí, un idioma muy principal en este tiempo y que pues sí, Martín Lutero, un monje agustino, ¿verdad? Así que sí. pues interesante, así que mamás, necesitamos poner atención para que el día cuando nos pregunte a alguno de nuestros hijos, nosotras podamos tener la noción, saber de qué se trata las 5 solas. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. El día de hoy estamos hablando las 5 solas de Martín Lutero y se encuentra con nosotros la licenciada en teología Marga de Oaxaca. Anteriormente dijimos que sola escritura se refiere a la palabra de Dios. Y es que realmente la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que Exacto. contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un creyente. Y segunda de Timoteo, el capítulo 3 y versículos 16 y 17, en la traducción del lenguaje actual dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil Sí. para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Así Qué que, bien. Muy pues, bien. esta es sola escritura. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando es solus Christus? Bueno, perdón ahí que no te pasé aquí algunas imágenes, Isabel, pero déjame decirte, ¿verdad? Un poquito más acerca de esto, de la sola escritura. Como tú dijiste al inicio, todo este movimiento es un movimiento que se dio para responder a este gran dilema que estaba sucediendo, la venta de indulgencias, ¿sí? Entonces, ante eso, lo que se podía ver era que la iglesia dominante de la época estaba tratando de convencer a la gente de que podían salvar a las almas de estar en el purgatorio, ese lugar a donde ellos creen o creían, bueno, siguen creyendo, te digo, ¿verdad? El año pasado con cuestiones del coronavirus y todo eso, extendieron la venta de indulgencias, porque te cuento que todavía se venden las indulgencias y el año pasado la extendieron todo el mes de noviembre, ¿verdad? O sea, todavía existe esto. Pero en este punto donde estamos en la historia, que estamos hablando de ello, Isabel, dice que la gente era muy pobre, era ignorante, no sabían leer ni escribir. Entonces ellos tenían que sacar dinero de donde pudieran para poder comprar ese derecho o ese pasaporte, vamos a decir así, para salir del purgatorio y poder entrar al cielo, ¿sí? Al paraíso. Fíjate que había esta expresión que está aquí, que es de este Juan Tetzel, que era un famoso vendedor de indulgencias, que él decía, oiga, tan pronto como una moneda, dice, en los cofres suena, un alma del purgatorio escapa de su pena. Así Mm. decía, ¿verdad? Este hombre. Y bueno, esta mención que tú hiciste, ¿verdad? Aquí en la Catedral de Wittenberg, es cierto, esta era una catedral muy grande que contenía muchas reliquias. Las reliquias eran objetos que pertenecían o pertenecieron a algunos de los santos de la antigüedad. Algunos dicen que aquí había el cráneo de Juan el Bautista, fíjate. Entonces la gente tenía que pagar para entrar a verla. Y de esa manera fue como en esa época, pues estos religiosos empezaron a ver de que podían aprovecharse de las personas para sacar un beneficio económico. Entonces surgió la necesidad de construir la iglesia de Roma.
esta es así que fue como quedó, ¿verdad? Pero para que quedara así había que invertir mucho, mucho dinero. El papa que estaba en esa época, mejor llamado por su nombre de pila, ¿verdad? Que es Giovanni eh, ah, Melachi, algo así era el apellido, pero fíjate que él, cuando ascendió a papa, él dijo, pensó y dijo, para poder construir un proyecto tan grande como este, tenemos que ver de dónde sacamos dinero. Y entonces ya les había dado resultado la cuestión de ver a las reliquias. Entonces cayeron en la cuenta, ¿verdad?, que podían también hablar de dinero con las indulgencias. Y aunque al principio ellos se negaron a hacer esto, este Giovanni de Medici era muy buen comerciante y entonces dijo, pongámoslas a la venta. ¿Verdad? Las indulgencias eran los permisos que habían para poder sacar las almas, ¿verdad? Del purgatorio y llevarlas al cielo. Mírate, mira cómo quedó esto, ¿verdad? Con Wow. todo ese dinero que ellos recogieron. O sea, lo que te quiero decir es de que les dio buen resultado. Así que una de las primeras, ¿verdad? La primera base, vamos a decir así, la primera, sola escritura. Tú mencionabas un pasaje ahí segunda de Timoteo, ¿verdad? En Ujú. una de las versiones. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer las mamás, Isabel, es precisamente poder compartir con nuestros niños, con nuestros hijos, de las diferentes versiones con las cuales podemos leer la escritura. Nosotros tenemos esta bendición hoy, esto que estamos viendo aquí, que podemos leerla en nuestro idioma. En aquella época no. Ya, Las amor. personas, ni aún hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahí estamos, de eso es lo que podemos ver, ¿verdad? Ok. Y luego te comparto acá, entonces, que la sola escritura se refiere precisamente a la Biblia, a la Biblia. Me gusta este pasaje de Gálatas 1:6 que dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que yo les hemos anunciado, que caiga sobre él, dice la maldición de Dios. Mira, mira qué duro, qué fuerte. No importa, dice, si se trata de mí mismo, de un ángel venido del cielo. Para Pablo, la escritura eran todos aquellos libros que habían sido revelados por el Señor. ¿Sí? Y aquí está el pasaje que tú mencionabas en la otra versión, ¿verdad? Toda la escritura está inspirada, ¿verdad? Inspirada por Dios y es útil. Miren, para todas las mamás, para enseñar y reprender y para corregir y educar en una vida de rectitud. Así que de eso se trata la sola escritura. Y ahora, si me permites, pues paso a hablar ahí de Cristo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver a Cristo aquí. Vamos a compartir entonces eh, aquí solo Cristo. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Bueno, únicamente Cristo, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo ahí de que se tiene que poner. Y entonces, aquí en la segunda sola, vamos a decir así, la segunda sola, que tiene que ver con Cristo, podemos ver que la base bíblica para esto, Isabel, es acerca de eh, vamos a ver, aquí está, solo Cristo, en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pablo. ¿Te recuerdas? Allá en Hechos 4. Lo que pasa es de que esto del tema de la iglesia romana, ¿verdad? Permitía que adorar a los santos, clamar a los santos, rezar a los santos, a vírgenes, a reliquias, ¿verdad? A cualquier objeto. Y aquí la Biblia como una medida de nuestra fe, de lo que yo tengo que hacer, me dice a mí que en ningún otro hay salvación. Así que solo Cristo significa de que no hay otro en todo el mundo, ¿verdad? Que haya puesto su vida. Entonces este versículo es clave. Hechos 4:12, si te recuerdas tú este mensaje de Pedro, dice que en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona, dice, por la cual podamos Salvar. salvarnos, solamente en Cristo. Y luego, pues está sola fide, ¿verdad? Sola fide significa únicamente la fe.
la fe. Y te recuerdo que Romanos fue la epístola que Martín Lutero utilizó para todo este cambio, ¿verdad? Que cambió su vida primero. Él no expuso todo esto porque él haya querido, fue porque la palabra de Dios le habló a él. Así que la sola fe está hablando, o la sola fide está hablando de que únicamente somos salvos por medio de la fe. Así que el libro de Romanos dice ahí, así llegamos a esta conclusión, dice Romanos 3:28, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. O como lo dice en una Biblia en versión Reina Valera, ¿verdad? Concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Así que ya llevamos entonces tres solas, ¿verdad? Wow, o sea que sí, es importante recordarlas y saberlas, ¿verdad? En este Claro. momento. Mujer, aún hay esperanza.